pedacitos. Bien, vamos a ver pues ahora cómo estamos. Ahora sí, ¿verdad? Le voy a dar ahora, abrir bandeja de uso compartido y vamos pues acá. Bien, entonces les decía que estamos en la integración por sustitución. ¿Hay alguien esperando? Parece. Quiero ver. Eso es también. ¿Alguien está escribiendo? No hay nadie esperando. No, estamos bien entonces. Ok, vamos a dar inicio entonces a lo que estábamos a admitir. Aquí dice, no sé, ahí viene otro como usuario desconocido. No sé quién será. No se pudo admitir, dice, vamos a ver. No se pudo admitir. Bien, entonces avancemos. Ahora sí, ¿están viendo la pantalla? ¿O me Sí, escuchan? ya se ve la presentación Ya, ya. ok. Entonces les decía de que en la técnica o en el método de integración por sustitución hay que ver si está presente la composición de funciones o si es que hay que hacer un cambio de variable. Entonces les decía determinar este integral e a la 5x más 3 por el diferencial de x. Entonces, una integral inmediata es la que conocemos como la integral de e a la x por dx, que es igual a e a la x. Pero el problema es que aquí tenemos e a la 5x más 3. Entonces, ahí hacemos tomamos g de x igual a 5x más 3 y vamos a ver que si la derivada de g de x está en el integrando. Entonces podemos ver que la derivada de g de x es 5, ¿verdad? Pero este 5 no me aparece en el integrando. Pero como es una constante, pues está fácil de hacerlo aparecer en el integrando. Hacemos un arreglo de la siguiente manera, ¿verdad? Como 5 entre 5, que es igual a la unidad, para poder reconocer que está presente la composición de funciones. Entonces, esta es la estructura, ¿verdad? F de g de x por g' de x. Si esto es g de x igual a 5x más 3, entonces yo debo de tener g' de x por dx. Pero g' en este caso es 5 y no lo tenemos. Pero entonces vamos a utilizar esa estrategia o ese método para hacer que aparezca ese 5. Simplemente multiplicamos la expresión por 5 entre 5, hacemos agrupaciones y pues ya vamos a tener la forma que deseamos. Bien, entonces podemos ver ahí que e a la 5x más 3 por dx lo podemos escribir como 5 entre 5, esa es la unidad. E a la 5x más 3 por dx. Luego sacamos un quinto, agrupamos e a la 5x más 3, lo multiplicamos por 5, ¿verdad? Por dx. Entonces ahora sí podemos reconocer el patrón. Si g de x vale 5x más 3, podemos ver que su derivada es 5 y ahora sí está presente en el integrando. Y entonces, pues esto ya por integración inmediata y por la composición de funciones, ¿verdad? Esto va a ser f, la primitiva de la función, evaluando ahí la g de x. Entonces, en nuestro caso, una primitiva para e a la x, e a la u, perdón, es la misma e a la u. Y en el lugar de donde esté el exponente, pues sustituimos nuestro g de x, 5x más 3, multiplicado esto por un quinto. Pueden observar que si nosotros derivamos esto, pues va a ser un quinto por e a la 5x más 3 por la derivada del exponente, que va a ser 5. Y entonces eso hace que se pierda el un quinto, ya que 5 entre 5 es igual a la unidad, que se simplifique el un quinto y obtenemos nuestra función que tenemos acá en el integrando. E a la 5x más 3, ya que la derivada de una constante pues va a ser 0. Entonces estos son como, digamos, como trucos así que lo podemos hacer porque no alteramos en nada la expresión. 5 entre 5 es igual a la unidad. Buscamos cómo agrupar y hacemos de que ahora sí esté presente la función interna g de x y su derivada g'
g' de x. La función externa en este caso sería e. Y entonces la primitiva de e a la u pues va a ser la misma e a la u, y en el lugar de u sustituimos g de x, que es lo que estamos haciendo como u, 5x más 3 más la constante c. Esto es utilizando el reconocimiento de patrón de la función compuesta. La integral de la función compuesta, si tenemos esta estructura, f de g de x es una función compuesta, debe de estar presente, si g de x es la función interna, debe de estar presente su derivada en el integrando. Y entonces me lleva a esto. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Si no, pues avanzamos, ¿verdad? En el documento aparece este ejercicio y aparecen otro ejercicio. Yo creo que se debe, lo que no veo es que si se está grabando, ese es el problema, porque no veo pues activado mi cámara. No. Sí, se está grabando. ¿Se está grabando? Ok. Entonces pasemos ahora a la otro ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver acá. Ahora siempre estamos en integración por sustitución. Le decía que hay dos formas. El reconocimiento de patrón, donde interviene la composición de funciones, o bien un cambio de variable, lo que se conoce como cambio de variable. Entonces, por ejemplo, este ejercicio dice determinar x igual la integral de x, perdón, por la raíz de la integral de x multiplicado por la raíz de x más 6 por dx. Esta es nuestra función que tenemos en el integrando. Entonces, una pregunta es, ¿a qué podemos hacer igual g de x o a qué podemos hacer igual a u? Recuerden que lo podemos tener en términos de f de g de x por g' de x, o en términos de f de u por du. Entonces, si aquí decimos que u fuese igual a x más 6, su derivada sería de x, ¿verdad? Porque la derivada de x más 6 pues va a ser simplemente derivada de u con respecto a x igual a x más 6, va a ser la unidad, entonces de u igual a dx. Pero aquí tenemos esta variable x. Entonces ahí ya no podemos, porque en el caso anterior, porque lo que nos hacía falta era una constante, pero ahora lo que tenemos de más es una variable. Entonces hay que buscar la forma de cómo despejar este x en términos de u para hacer una nueva integral en términos de la variable u. Entonces pueden ver que podemos tomar u igual a x más 6. Alguien puede decirme u igual a la raíz de x más 6, también es válido. En esta expresión se despeja la variable x. Entonces, al despejar la variable x en términos de u, obtenemos que x es igual a u menos 6. Lo que está sumando, ahora lo pasamos a restar al término u, y entonces tenemos despejado x. Ahora vamos, en esta última igualdad, aplicamos derivada a ambos lados. Entonces aquí va a ser derivada de u, y la derivada de una constante 0, y aquí va a ser derivada de x. Bien, entonces ya tenemos que el diferencial de x va a ser igual al diferencial de u. Y entonces eso ya me permite cambiar todo lo que tengo en términos de x, ahora expresarlo en términos de la variable u. Bien, entonces pueden ver, sustituyendo en términos de la variable u, esto es lo que tiene el ejercicio. En el lugar de x, sustituimos por x más 6. Aquí, en el lugar de x, sustituimos por u menos 6, multiplicado por la raíz de x más 6. Pero podemos observar que la raíz de x más 6, pues eso va a ser raíz de u, ¿verdad? Porque aquí hicimos u igual a x más 6. Dejamos el radical ahí, solamente estoy sustituyendo el valor de x más 6, ¿verdad? Que vendría a ser igual a u. Multiplicado esto por el diferencial de x, pero el diferencial de x pues es igual al diferencial de u. Entonces pueden ver que aquí ya la estructura está más simple, más sencilla. Lo que vamos a hacer, este u que aparece como con radical, lo vamos a expresar con exponente fraccionario, es decir, u menos 6 por u a la 1/2, para poder simplificar y utilizar la regla de las potencias para la variable u.
Entonces ahí lo pueden ver, u menos 6 por u a la 1 medio por el diferencial de u. Luego multiplicamos u por u a la 1 medio, obtenemos u a la 3 medio. Luego menos el 6 u a la 1 medio. No hemos integrado todavía, solamente hemos distribuido. Bien, ahora vamos al proceso de integración. Podemos aplicar la regla de la linealidad. Separamos en dos integrales esta expresión, u a la 3 medio por el diferencial de u. Regla de la constante, el 6 sale, u a la 1 medio por el diferencial de u. Y aplicamos la integración inmediata para la potencia u. El exponente es 3 medios, le sumamos 1 y lo dividimos entre ese mismo exponente. Menos la constante 6, el exponente es 1 medio, al integrar le sumamos 1 y lo dividimos entre ese mismo exponente. Y entonces todavía ahí no hemos simplificado, ¿verdad? Nos hace falta simplificar. Esto va a ser equivalente a que tengamos entonces 2/5 lo invertimos, la expresión x más 6, sustituimos el valor de u elevado a las 5 medios, 6 por la inversión de 2/3, que sería de 3 medios, que vendría a ser 2/3, y multiplicamos 6 por 2, 12 entre 3, por x más 6 elevado a la 3 medios, más la constante c. Hasta aquí lo dejé, ¿verdad? Aunque esto pues se podría haber seguido simplificando, porque aquí el radical no está simplificado. El exponente de la expresión es más grande que el índice. El exponente de la expresión es más grande que el índice. Entonces, un equivalente a esto puede ser 2/5 x más 6 al cuadrado por la raíz de x más 6 menos 4 x más 6 lineal por la raíz de x más 6. Eso pues es un poco ya más simplificado, más la constante c. Entonces, cuando nosotros derivamos esta expresión, debe de darnos esto que tenemos acá en el integrando. Bien. Entonces, de esta manera, pues se resuelve pueden ver que aquí no hubo reconocimiento de patrón, sino lo que se hizo fue un cambio de variable. Alguien pudo haber dicho u igual a ¿cuánto? A la raíz de x más 6, pero como lo que quiero es despejar x, entonces u cuadrado igual a x más 6, elevando al cuadrado. 2 veces u por du igual a dx, y igual va a llegar a obtener la misma respuesta que obtenemos por esta forma. Bien, no sé si tienen hasta ahí alguna pregunta. Me dicen si hay alguna pregunta. Si no, pues avanzo, ¿verdad? Entonces, díganme, chicos. En el documento hay ejercicios propuestos de este tema, tanto como para reconocer patrón, como para hacer este cambio de variable. Bien. Luego aquí pues tenemos este otro. Vamos a ver, dice evaluar. Pueden ver que aquí ya se nota un poco más complejo. Menos x, x más 1, menos la raíz de x más 1 en el denominador por el diferencial de x. Entonces, una de las cosas es buscar cómo desaparecer los radicales. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer para que este radical desaparezca del denominador o obtener una expresión más sencilla. En este caso, pues tomamos u igual a la raíz de x más 1. Si u es igual a la raíz de x más 1, pueden observar, elevé al cuadrado a ambos lados, entonces quedaría u cuadrado igual a x más 1. Si despejamos x ahí, vamos a tener u cuadrado menos 1 igual a x. Y aplicamos derivada a ambos lados. Entonces voy a derivar ambos lados. Entonces, regla de la cadena, el 2 baja, la u queda disminuida en 1 por el diferencial de u. Y aquí pues simplemente me va a quedar diferencial de x. Bien.
Y entonces podemos ver que el diferencial de x aquí va a ser 2u por du. Si aquí en lugar de x hubiese tenido x cuadrado, pues aquí hubiese sido 2x por el diferencial de x. Si hubiese tenido x al cubo, pues hubiese sido 3x por el diferencial de x. Entonces está en dependencia de lo que tenemos acá a la derecha. Entonces aquí simplemente va a ser 2u por el diferencial de u y aquí va a ser simplemente de x. Y entonces ya podemos sustituir en términos de la nueva variable u. Vamos a ver qué nos resulta cuando sustituimos en términos de la nueva variable u. Obtenemos lo siguiente. En el lugar de x, obtenemos u cuadrado menos 1. En el lugar de x más 1, pueden ver, pusimos u cuadrado. En el lugar de la raíz de x más 1, sustituimos por u. En el lugar de dx, sustituimos por 2u por el diferencial de u. Bien, entonces pueden ver de que aquí, hasta aquí tenemos la sustitución, luego agrupamos, factorizamos u cuadrado menos 1, que es u menos 1 por u más 1, factorizamos u cuadrado menos u, que sería u por u menos 1, aquí podemos ver que cancelamos u menos 1 con u menos 1, esta u que está acá también se cancela con esta u que tenemos por acá, el menos es el que venimos, nos viene acompañando, ¿verdad? Desde el inicio. La constante 2 la sacamos y nos queda simplemente menos 2 veces la integral de u más 1. Aquí me hizo falta un paréntesis. Y entonces por aquí lo tengo, miren. Entonces menos 2 veces la integral de u más 1 por el diferencial de u. Luego por la linealidad pueden observar que distribuimos y separamos. Menos 2 integral de u por du, menos por más da menos, 2 veces la integral de du. Y ahora pasamos a integrar. Menos 2, la integral de u, la potencia es 1, le sumamos 1 y dividimos entre ese exponente. U cuadrado entre 2. Menos la integral de du, pues es simplemente u. Y entonces menos 2 veces u. Luego simplificamos, esto nos va a quedar u cuadrado menos 2 veces u. Pero ¿quién es u cuadrado? Es x más 1 menos 2 multiplicado por 1. Pero ¿quién es u? Raíz de x más 1 más la constante c. Este menos es este mismo que tenemos acá, ¿verdad? Entonces esa sería nuestra respuesta en términos de la nueva variable, de la variable original x. Entonces, esto es lo que se conoce como cambio de variable. Pues pueden ver que es manipular esta variable, despejar, derivar y sustituir y aplicar las técnicas de integración inmediata como la regla de la potencia, lo que ya pues sabemos de antiderivadas elementales. La derivada del seno, pues sabemos que es menos el coseno, la derivada del coseno de x sabemos que es el seno de x, eso que abordamos en las antiderivadas, ¿bien? Entonces, que se conocen como reglas de integración inmediata. Entonces, en esto consiste este método de hacer el cambio de variable. No sé si tienen alguna pregunta. Dígame. El último menos paréntesis x más 1, ¿puede volver a explicar por favor de dónde salió? Porque es que no comprendí ese muy bien. Bien, entonces aquí integro u, ¿verdad? Menos 2, ahí lo tiene. La integral de u es u cuadrado entre 2. Menos la integral de du, simplemente pues va a ser u, nada más. Entonces, aquí este 2 y este 2 se cancelan. Solamente me queda el signo menos, ¿verdad? Luego tendría u cuadrado, pero ¿quién es u cuadrado? Podemos ver que u cuadrado es x más 1. Entonces aquí sustituyo, en el lugar de u cuadrado, sustituyo por x más 1. Menos este 2 que tenemos acá, u, pero ¿quién es u? Podemos observar que u es la raíz de x más 1. Entonces multiplicado por la raíz de x más 1, más la constante c.
Y entonces esa sería la sustitución en términos de la variable original x. Ya, aquí cancelamos el 2 y el 2. ¿Quién es u cuadrado? X más 1. Por eso aquí ya no me aparece el cuadrado, porque estoy sustituyendo por u cuadrado, que es igual a x más 1. Y raíz de x más 1 es igual a u. Y entonces son las sustituciones que se hacen. Bien. Ok, gracias. Y entonces hay que distinguir en la técnica de reconocimiento de patrón, que es la función compuesta. Si yo hago u igual a la raíz de x más 1 al derivar esto, debería de estar aquí implícitamente la derivada de esto, pero podemos ver pues que no está ahí, porque tenemos este factor x más 1 restándolo. Entonces por eso cambiamos la variable en términos de la nueva variable u, y eso pues lo hace un poco más más fácil el ejercicio. Bien, entonces eso es en lo que respecta, haciendo un resumen, a lo que es la integración por sustitución, que lo abordamos de dos maneras: reconociendo el patrón para función compuesta o bien haciendo cambios de variables. Bien, vamos a ver ahora que vamos a pasar al otro documento donde abordamos la técnica de integración por partes. Entonces, esta técnica de integración por partes particularmente se trabaja para aquellas funciones donde el integrando aparezca funciones trascendentes y funciones algebraicas, productos de funciones trascendentes y funciones algebraicas. Vamos a ver cómo es que sale la fórmula para la integración por parte. Vamos a hacer uso acá de la derivada de un producto. ¿Recuerdan la derivada de un producto que pues la abordamos en su momento? Y tenemos que la derivada de u por b con respecto a x, se entiende que u y b son funciones que dependen de la variable x. Pues esto, recuerden que decíamos la primera por la derivada de la segunda función más la segunda por la derivada de la primera función. Entonces eso es recordando la derivada de un producto. Bien, donde u y b son funciones derivables de x. Entonces, si u prima y b prima, o bien si la derivada de u y la derivada de b son continuas, me dice, se puede integrar a ambos lados. Esta expresión que tenemos acá la integramos a ambos lados de esta igualdad, o bien de esta ecuación. ¿Y qué obtenemos? Vamos a obtener integral de derivada con respecto a x de u por b por diferencial de x, porque estoy integrando con respecto a x. El término integrando a esto, u por db con respecto a x, con respecto a la variable x, más b diferencial de u sobre diferencial de x, integrando con respecto a la variable x. Entonces pueden ver que este diferencial de x con este diferencial de x lo puedo cancelar y solamente me va a quedar la integral de diferencial de u por b, pero esto es como que tenga u por b, el resultado de esta integral, igual a, aquí pues cancelo de x y me queda solamente u por db. Aquí no puedo decir que va a ser igual a db, perdón, a b, porque está esta variable, esta función u. Más, ¿qué cosa? Cancelo los de x y me queda b por el diferencial de u. Y entonces mi objetivo es en esta función que tengo aquí, u por db, es lo que voy a despejar. Entonces, u por v menos la integral de v por du va a ser igual a la integral de u por db. Entonces, esto que tenemos acá es la fórmula de integración por parte. Este es lo que me va a dar el ejercicio, este tipo de integrando. Entonces, yo tengo que seleccionar quién va a ser u y quién va a ser dv. Una vez que selecciono esto, pues voy a aplicar esta fórmula. Va a ser igual a u por v menos la integral de b por du. Se entiende que esto me va a llevar a que esta integral sea un poco más fácil de trabajar o menos compleja. Bien, y entonces eso se les presenta aquí en el teorema, que también pues está ya en el documento.
el teorema que fue lo que abordamos ahí anteriormente de integración por partes. Si U y B son funciones derivables, funciones de X, y tienen derivadas continuas, entonces eso permite de que tengamos la integral de U por dB igual a U por V menos la integral de B por dU. Bien, pero entonces la pregunta es cómo escoger U, cómo escoger dB para poder aplicar esta expresión. Entonces para eso trabajamos en el documento con lo que se conoce como esa estrategia para resolución de integrales de este tipo, que se conoce como ILATE. Bien. Para esto, entonces, vamos a ver este ejemplo antes de entrar a la estrategia. Ay, hijo madre. Y entonces podemos observar de que esto es lo que utilizamos, U por dV igual a U por V menos la integral de B por dV. Esta es la fórmula, ¿verdad? Entonces tenemos estas tres alternativas, de que nuestro U sea X y nuestro dB es lo que quedaría, E a la X por dX, porque en eso es que vamos a dividir la expresión que tenemos en el integrando en dos factores. Un factor va a ser U y el otro factor va a ser dB. O bien que nuestro factor U sea igual a E a la X y nuestro factor dB sería lo que queda, X por dX. O bien que nuestro factor U sea X por E a la X y nuestro factor dB pues va a ser simplemente diferencial de X. Bien, pero entonces podemos observar que si yo tomo esto acá, voy a decir la derivada de U pues va a ser igual a E a la X por dX. Y si yo integro a ambos lados acá, aquí me va a quedar que la integral de X por dX va a ser X al cuadrado sobre 2. Y entonces esto lo que me hace es que aumenta la potencia cuando yo lo sustituyo aquí. X al cuadrado sobre 2 por el du que sería E a la X por dX. Y entonces en vez de que la integral sea más simple, se vuelve más compleja porque va aumentando la potencia. Bien, miremos entonces qué me dice lo más apropiado pues sería tomar la sustitución primera, U igual a X, de U igual a dX, de B igual a E a la X por dX y obtenemos que B es igual a E a la X. Bien, esa es la fórmula que estamos obteniendo, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver la opción más simple es la primera, ya que si U vale X, su derivada es de X. Si dB lo hacemos lo que nos hace falta, E a la X por dX, integramos a ambos lados, obtenemos que B es igual a la integral de E a la X por dX, pero esta integral es E a la X. Bien, entonces ahora vamos a sustituir acá, miren en la expresión. ¿Qué nos va a resultar entonces? Ahí es el mismo ejercicio. Entonces, U por B, ¿cuánto vale U? Vale X. ¿Cuánto vale B? E a la X. Menos la integral de B, que es E a la X, por el de U, que es dX. Y entonces, esto es X por E a la X menos la integral de E a la X, pues debemos de recordar que es la misma E a la X. Porque ¿cuál es la función que al derivarla me da E a la X? Pues ella misma, ¿verdad? E a la X, más la constante C. Y entonces ya hemos obtenido la primitiva de la función X por E a la X. Esta es una primitiva. Cuando nosotros derivamos esta función, tenemos que llegar a la función que tenemos acá en el integrando. Bien, entonces hasta ahí no hemos usado la estrategia ILATE. Vamos a ver entonces qué nos dice la estrategia ILATE. ¿Cómo está? Ok. Bien.
Bien, entonces, como les decía, el problema es la elección de U y el de B. Entonces, para eso nos vamos a guiar con esta expresión. Pueden ver lo que significa cada una de las literales, ¿verdad? La I va a ser función trigonométrica inversa, la L una función logarítmica, la A una función algebraica, la T una función trigonométrica y la E una función exponencial. Entonces, en el integrando debe de haber producto de funciones algebraicas con funciones trascendentes. Todas estas que tenemos aquí, la trigonométrica inversa, la logarítmica, la trigonométrica simple, ¿verdad? La exponencial se denominan funciones trascendentes y aquí aparece nuestra función algebraica. Entonces, esto nos da el orden de prioridad para la función que vamos a escoger como U y la que vamos a escoger como DB. Por ejemplo, si en el integrando aparece una función trigonométrica y una función exponencial, entonces pueden ver el orden de prioridad en las letras. Está de primero la T, eso me indica que voy a escoger como U a la función trigonométrica y como DB a la función exponencial. Bien, entonces en el ejercicio anterior pueden ver de que teníamos, a ver, miremos qué teníamos en el anterior. Era este, ¿verdad? La integral de x por e a la x. Aquí tenemos una función algebraica y una función exponencial. Entonces, si reconocemos y late, significa que el u va a ser la función algebraica y el db va a ser la función exponencial, que fue lo que hicimos acá. U igual a x y db igual a e a la x por dx. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver acá que nos dice, ahí está nuestra expresión de integración por parte y ahora pues nos dice que trabajemos este integral. Logaritmo natural de x entre x al cuadrado por el diferencial de x. Entonces pueden ver que tenemos la función logarítmica y la función 1 sobre x al cuadrado, ¿verdad? Entonces, si nos guiamos por esto, me dice pues que el u apropiado vendría a ser ln de x. Y entonces tenemos que nuestro u va a ser logaritmo natural de x y nuestro du sería lo que quede en el integrando. Pero, perdón, nuestro db sería lo que quede en el integrando, pero en el integrando nos va a quedar 1 entre x al cuadrado por dx, que lo podemos escribir como x a la menos 2 por el diferencial de x. O esto mismo que tenemos aquí, logaritmo natural de x por x a la menos 2 por el de x. Bien, entonces si u vale logaritmo natural de x, pues sabemos que su derivada es 1 sobre x por dx. Y si el db es, si el db es x a la menos 2 por dx, entonces aquí me hizo falta la integral, ¿verdad? Porque el db es lo que me queda, x a la menos 2 por dx, o bien esta no debe de ir acá. Bien, pero entonces si integro a ambos lados, la integral de db pues va a ser b, y la integral de x a la menos 2 por la regla de la potencia pues va a ser x a la menos 2 más 1, pero menos 2 más 1 es x a la menos 1, por eso aparece aquí en el denominador la x, multiplicada por el menos 1, porque recuerden que queda x a la menos 1 sobre menos 1. Entonces, ese menos se refiere al menos 1 que tengo en el denominador, más la constante c. Bien, y entonces ya tenemos el u, ya tenemos el b, ya tenemos el du. Vamos ahora entonces a aplicar la sustitución en la expresión. Entonces pueden ver menos 1 sobre x, u por b. ¿Cuánto vale u? Logaritmo natural de x. ¿Cuánto vale b? 1 sobre x. Aquí no pongo la constante c porque recuerden que esta la vamos a retomar hasta el final. Menos de la fórmula por
la integral de b, ¿verdad? Que es menos 1 sobre x. Por esta razón, aquí me aparece más, porque ya he multiplicado menos por menos, da más. La integral de 1 sobre x, que vale b, multiplicado por el de u, que es 1 sobre x por diferencial de x. Perdón, bien. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Menos 1 sobre x por logaritmo natural de x más la integral de 1 sobre x al cuadrado. Pero pueden ver que la integral de 1 sobre x al cuadrado es esta misma que tengo aquí. Integral de x a la menos 2, que ya pues la resolvimos, y es menos 1 sobre x. Entonces ya solo sustituyo menos 1 sobre x por logaritmo natural de x menos, esta integral es 1 sobre x negativo más la constante c. Y entonces esta vendría a ser nuestra respuesta. Cuando nosotros derivemos esto, pues debo de llegar a esto, a ln de x sobre x al cuadrado. Entonces ustedes pueden tomar esta función, derivarla, y debemos de llegar al logaritmo natural de x sobre x al cuadrado. Bien, entonces en eso consiste esta técnica de integración por parte. Debemos de tener presente que está la función logarítmica y está lo que nos queda, 1 sobre x cuadrado vendría a ser el db. Aquí no puedo decir que la algebraica es 1 sobre x al cuadrado, porque 1 sobre x al cuadrado se comporta como una función racional, donde el numerador es 1 de grado 0 y el denominador es x al cuadrado. Ahí la que hace como papel algebraico sería pues la unidad, ¿verdad? Pero entonces lo que voy a hacer como db es lo que me queda, de x sobre x al cuadrado. Bien. No sé si tienen preguntas hasta ahí, si no, pues podemos ver otro ejemplo que hay. Me dicen si tienen preguntas. Creo que dejé de compartir, ¿verdad? Dejé de compartir ahorita. Chicos. Sí, profe. Si quiero aquí, espérenme, voy a compartirles. Lo que estoy haciendo es por acá donde estoy. Ajá. Estoy aquí, ¿verdad? Lo que estaba aquí les decía que era db, era lo que me quedaba. Y lo que me queda en el integrando, pues es x a la menos 2 por dx. Aquí pues no es necesario que vaya este integral, sino aquí debo de poner el símbolo de integración. Entonces voy a ponerlo aquí, el símbolo de integración. Y entonces aquí lo que tendría que poner es db, ¿verdad? Entonces voy a poner ahí db y voy a quitar esto de acá. Igual a eso. Voy a extenderlo un poco más aquí para que ya me quede mejor. Bien, porque b es lo que me queda, que sería x a la menos 2 por dx. Integro a ambos lados. Esto sería b menos x a la menos 1 sobre menos 1, que es 1 sobre x más la constante c. Bien, entonces ese era ese otro ejemplo que tenemos ahí. Podemos ver otro ejemplo. Vamos a ver. Ya les muestro. Vamos a ver la presentación aquí. Ok. Está compartiendo, ¿verdad? Lo miran. Ese es ese. Y ahí aparece reparado. Ok. Fin de la presentación, dice. Bien. Entonces vamos a... Entonces hasta ahí pues tenemos ese. Podemos ver otros de los que tenemos en los documentos. Integración. Disculpe, profe, otra vez dejó de grabar. Otra vez dejó de grabar. Dejó de grabarse. Si ves, ya
Pero dice que está grabando, porque me dice detener grabación. Sí, sí está grabando, pero dejó de De compartir. compartir, entonces. De Ahora compartir. sí. Está compartiendo ahora, ¿verdad? ¿O no miran? No, Ah, no se mira. ok, vamos a compartir entonces. Les decía de que aquí hay otros, aquí está ahora sí, ¿verdad? Este es el documento que está en plataforma. Entonces ahí pueden ver de que hay varios ejemplos resueltos. El objetivo era pues usar la derivada del producto para deducir la fórmula de integración por parte, encontrar la antiderivada primitiva, haciendo uso de la integración por partes. Entonces, esto lo tenemos allá, tenemos el teorema, vimos este ejemplo. Quiero ver el otro ejemplo. Por ejemplo, este que tenemos aquí, arco tangente de x por dx. Entonces, pueden ver en este, está involucrada una función trigonométrica inversa y la algebraica en este caso pues sería la unidad. Pero entonces hacemos u igual al arco tangente de x y el db es lo que nos queda. Pues lo que nos queda simplemente va a ser diferencial de x. Entonces hay que ver que la derivada del arco tangente de u es igual a 1 entre u cuadrado más 1 por la derivada de u. Pero como aquí mi argumento es x, por eso queda dx. Entonces, dx entre x cuadrado más 1. Ya tenemos el de u. El db es lo que quedaba, es el de x, ¿verdad? Entonces pueden ver de que b es igual a x. Igual como hicimos allá, integramos aquí a ambos lados y entonces b igual a x. Y aplicamos la fórmula. Arco tangente de x por dx va a ser igual a u por b. v es x, arco tangente de x es u, menos la integral de b, que es x, que es lo que tenemos aquí, por el de u. ¿Pero quién es de u? De x sobre x cuadrado más 1. Bien, entonces podemos ver de que nuestro problema pues ahora es resolver esta integral x sobre x cuadrado más 1 por dx. Entonces podemos ver de que aquí va a haber un patrón, reconocemos un patrón. Si hacemos u igual a x cuadrado más 1, su derivada es 2x por dx. Pero en nuestro caso no aparece el 2, pero lo podemos hacer que aparezca. Ponemos 2 y multiplicamos por 1/2. Y entonces eso hace, no hemos alterado en nada la expresión porque 2 entre 2 pues le da la unidad. Y entonces pueden ver 1/2 y ya en el lugar de poner 2x por dx ponemos el diferencial de u y en el lugar de x cuadrado más 1 ponemos pues el u para reconocer el patrón y decir que la integral de u sobre u es logaritmo natural de u. Y luego sustituimos en términos de la variable x cuadrado más 1. Este u que estoy usando aquí no tiene nada que ver con este que tenemos acá, ¿verdad? Este es para trabajar esta integral. Y entonces, ya después, esto significa de que esta integral es la que voy a sustituir. Ahí la tienen, arco tangente de x menos 1/2 del logaritmo natural de x cuadrado más 1 más la constante c. Esta original, ¿verdad? Esta que tenemos aquí. No la puedo agarrar porque ya recordé que está en PDF para ponerla acá. Bien, porque aquí lo que voy a sustituir es esta. Aquí lo hice, ya la sustituí y ya está. Entonces lo que quiero es que vean que aquí hay una función trascendente, trigonométrica inversa y la algebraica que es la unidad. Aquí tenemos otra función trascendente, arco seno de la raíz de x y la algebraica que es la unidad. Y entonces lo que me queda en el integrando, que es de x sobre raíz de x, eso es lo que hacemos como db, que es lo que tenemos aquí. Aquí pueden ver la derivada del arco seno va a ser 1 entre la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado. Pero como mi argumento aquí es raíz de x, entonces por eso ponemos raíz de x al cuadrado. Bien. Y eso multiplicado por ¿cuánto? Por la derivada del argumento. ¿Quién es la derivada del argumento? Es la derivada de la raíz de x.
La derivada de la raíz de x es 1 sobre 2 raíz de x. Bien, entonces, que es este de u que nos aparece por acá. Y entonces, el db es lo que nos queda. 1 entre raíz de x por dx. Esto pues lo puedo expresar como x a la menos 1 medio por dx, ¿verdad? Y la integral de x a la menos 1 medio va a ser menos 1 medio más 1, el exponente para x sobre menos 1 medio más 1. Eso les queda x a la 1 medio sobre 1 medio, eso es 2 raíz de x. Entonces ya podemos hacer la sustitución u por b. Entonces, arcoseno de la raíz de x por b, que vale 2 raíz de x, menos la integral de b, 2 raíz de x, por el de u. ¿Pero quién es el de u? 1 entre 1 menos raíz de x por derivada de x sobre 2 raíz de x. Esto me permite cancelar 2 raíz de x con esta 2 raíz de x y solo me queda de x entre 1 menos x. Bien, y entonces ahora es reconocimiento de patrón aquí. Hacemos u igual a 1 menos x, la derivada de u es menos de x, que es lo que tengo aquí, nada más que afectado por un signo menos que lo podemos manipular, ¿verdad? Entonces, aquí lo tenemos, miren, sacamos el signo menos, u a la menos 1 medio por du, integramos acá, y entonces, recuerden que aquí es u a la menos 1 medio, al sumarle 1, pues me va a quedar 1 medio positivo sobre 1 medio, menos 2 raíz de u, menos 2 raíz de 1 menos x, que es el valor de u. Y luego, pues hay que sustituir esto en esta última, integral, que es lo que tenemos por acá, miren. Arcoseno, 2 raíz de x, menos, esta última integral nos dio esto, menos por menos da más, lo sustituimos. Y ahí, pues, esa sería su respuesta. Aquí solo transpusimos este término hacia adelante y para que, pues, tuviese un poco de, se observara mejor, 2 raíz de x, arcoseno de la raíz de x, más 2 raíz de 1 menos x más c. Esa vendría a ser la solución para esto. Entonces, pueden ver que hay funciones que son los productos son combinaciones de algebraicas con funciones trascendentes. Aquí solamente el logaritmo natural de x, el db sería pues lo que queda de x. Entonces pueden observar que esta pues está más sencilla. Si u vale el logaritmo natural de x, su derivada es 1 sobre x por dx. db es lo que queda, db igual a dx, integramos a ambos lados, b igual a x. Y luego sustituimos u por b menos la integral de b por du. U es logaritmo natural de x, b es x, menos la integral de b que es x por el du. El du es 1 sobre x por dx. Esto se cancela y nos queda x por logaritmo natural de x menos la integral de dx, pero la integral de dx sabemos que es x. Y nos va a quedar x ln de x menos x más la constante c. Y entonces ahí va aquí se es más notorio la algebraica y la trigonométrica, porque aquí pues la algebraica la identificamos como x al cuadrado, no es como en esta anterior, que la algebraica es simplemente la unidad. Bien, entonces nuestra algebraica aquí es x al cuadrado seno de x. Si volvemos al hilate, aquí lo tienen, la prioridad para u va sobre la algebraica. Y para db sería lo que queda, seno de x por dx. Entonces pueden ver u igual a x al cuadrado, derivan eso, 2x por dx, ¿verdad? db sería seno de x, integramos a ambos lados y obtenemos que b va a ser igual a menos coseno de x. Y ya pues sustituimos en la expresión u por b menos coseno de x por x al cuadrado, que es el valor de u, menos de la fórmula integral de b menos coseno de x por du, que es 2x por dx. Arreglamos esto, menos por menos da más, sacamos el 2, la constante, y nos queda x coseno de x. Entonces pueden ver que queda otra vez una función algebraica con una función trigonométrica. Hay que volver a aplicar integración por parte, miren. Entonces, hacemos de manera similar, u igual a x, derivada de u igual a de x, de b lo que queda,
coseno de x por dx, y entonces el b, la integral del coseno es el seno. B igual a seno de x. Y entonces ahí volvemos a aplicar, pueden ver, u por b menos la integral de b por du. Pero sabemos entonces que la integral del seno es menos el coseno, menos por menos da más, y ya resolvimos x por la integral del coseno de x por dx. Y luego solo sustituimos esos valores y simplificamos. Y entonces obtenemos que en dependencia de la función algebraica, si es de grado 2, vamos a aplicar 2 veces integración por partes. Si es de grado 3, pues aplicaríamos 3 veces. Si es de grado 4, pues 4 veces, y así sucesivamente. Bien, ¿tienen preguntas hasta ahí? Entonces pueden ver que pues es practicar bastante las técnicas para poderlas dominar. ¿Ya vieron? Entonces aquí dice, ya se habrá dado cuenta que la elección conveniente para U y para DB dependerá de la ubicación de los términos funcionales en la palabra hilate. El de izquierda corresponde a U y el otro será el DB. Bien, pueden ver este otro ejercicio. Tienen una función algebraica y una función exponencial. Entonces, si hacemos referencia al hilate, el U sería la algebraica y la exponencial vendría a ser el dB. Pero entonces pueden ver que en la algebraica tenemos un polinomio de grado 2. Eso significa que vamos a hacer integración por parte 2 veces. Bien. Y entonces por aquí hasta, miren, donde vamos a aplicar otra vez integración por parte. X por e a la menos x. Que por aquí está resuelta la integral. Y después sustituimos acá. Bien. Y entonces hay que hacer referencia a eso. A esa estrategia de utilizar esa expresión hilate para que me ayude a escoger el U y que me ayude a escoger el dB. El problema es cuando no hay producto de funciones trascendentes con funciones algebraicas, como esta que tenemos acá, miren. Integral de x por la raíz de 1 más x por dx. Aquí no tenemos ninguna función trascendente. No hay función logarítmica, no hay función exponencial, no hay función trigonométrica inversa, no hay función trigonométrica. Entonces, pues ahí hay que ver, escoger quién se me hace más fácil de integrar, quién se me hace más fácil de derivar, ¿verdad? Entonces podemos observar que aquí hicimos U igual a X, la derivada de U es de X. El dB es lo que queda por acá, raíz de 1 más X por dX. Integro esto y me queda que B pues va a ser esta integral, raíz de 1 más X. Entonces podemos reconocer aquí un patrón, hacemos g de x igual a 1 más x, la derivada de 1 más x va a ser simplemente de x. Y entonces es como que tengamos u a la 1 medio más 1 sería u a la 3 medio, ¿verdad? Por aquí debe de aparecer, aquí está, miren, 1 más x a la 1 medio, esto va a ser 1 más x a la 3 medio sobre 3 medio más la constante c para encontrar el b. Entonces aplicamos u por b. ¿Quién es u? Es x. ¿Quién es b? Es 2 tercios de 1 más x a la 3 medio. Menos ¿cuánto? La integral de b, que es todo esto, 2 tercios de 1 más x a la 3 medio por el de u, que es de x. Y entonces aquí la misma que tenemos por aquí, reconociendo el patrón 1 más x como g de x, su derivada es de x, entonces simplemente a 3 medios le sumamos 1 y dividimos entre ese valor. 1 más x a la 5 medios entre 5 medios y luego simplificamos. Este mismo ejercicio se pudo haber resuelto usando cambio de variable. Hagámoslo por cambio de variable. Podemos escoger u igual a 1 más x. ¿Qué pasa si escogen u igual a 1 más x ahí? ¿Cuánto sería y despejamos x? Voy aquí a ponerlo para que ustedes miremos cómo lo vamos a hacer. X por la raíz de 1 más x. Ya les comparto.
Déjenme ponerlo solamente. Entonces aquí vamos a tener, les decía X, ¿Qué y tal? multiplica. Bueno, la solución a esto es muy sencilla. Se van al link que les dejo en la descripción del video, los va a dirigir a una página. Descargan, una vez descargan, derecho extraer aquí. Por ahí estamos compartiendo un sonido. Clic derecho ejecutar como administrador. Y nos aparece. Esta Bien. ventana dejan todo como está y le dan clic donde dice installeren, y se nos instalarán los programas necesarios para que se nos solucione. Una vez terminado reinician exclusión definitiva, reinician el equipo, y listo, error solucionado, y ya que había probado con otros métodos, y no me encontré la solución. Bueno, si te ha gustado el video suscríbanse, puntúen y comenten, hasta la próxima. Ahora sí, lo ven el documento, chicos. ¿Logran ver? No, no se está compartiendo. Quiero ver. A ver, ¿dónde es que se me perdí? Bien, aquí está mi documento. Lo que quiero es compartirles el documento. Pero dice que se está compartiendo, que ya ahorita se los comparto. Entonces, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Entonces, esa es la integral que tenemos, ¿verdad? Les decía, allá la resolvimos por integración por parte. Entonces, ahora, ¿cómo resolverla por cambio de variable? Les decía. ¿Cómo podemos hacer para resolverla por cambio de variable? Les decía, ¿qué pasa si hacemos el valor de u igual a la raíz de x más 1? Similar al que ya habíamos trabajado por allá en otro ejercicio. Si hacemos u igual a la raíz de x más 1, ¿qué obtenemos? U igual, vamos a poner por acá, raíz de x más 1. Lo que quiero despejar aquí es la variable x. ¿Qué hacemos para despejar la variable x? ¿Qué haríamos en este caso para despejar la variable x? Más x igual a u y después despejarlo para que x igual a u menos 1. Elevamos al cuadrado, sí, porque tenemos un radical, ¿verdad? Entonces, si elevamos al cuadrado, vamos a tener en el término derecho u al cuadrado, ¿sí? Y luego aquí vamos a para tener eliminar la raíz. la raíz, que sería simplemente x más 1, me quedaría ahí, ¿verdad? Y esto implicaría de que u cuadrado menos 1 es igual a x. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí ya hemos despejado x. Entonces podemos ver u cuadrado menos 1, todo esto igual a x. Entonces ahora necesito derivar a ambos lados. ¿Qué pasa si derivamos a ambos lados? Vamos a hacerlo en otra línea por acá. Esa última expresión voy a derivar a ambos lados. Entonces, la derivada de u cuadrado me va a dar 2 veces u por diferencial de u, ¿verdad? La derivada de una constante es 0 y esto va a ser igual a ¿qué valor? A diferencial Hola, de x. ¿qué tal todos? En este tutorial les explicaré cómo solucionar el famoso error que nos sale al iniciar un juego. Vamos ahora a Esto es muy sencilla, sustituir se van al y link que les debemos dejo de en la llevar descripción del al video, los va mismo, a dirigir. al mismo resultado debemos de llegar. Bien, entonces estamos ahí. ¿Cuánto sería entonces nuestra solución para esto? Voy a copiar esta integral, ¿verdad? Para que miremos qué es lo que necesitamos por acá. Aquí. Va a ser igual entonces, sustituyendo esto. No estamos haciendo
integración por parte. Estamos cambiando variable nada más. Entonces podemos ver que esto va a ser igual a la integral de ¿quién? Integral, quiero que ahora esté todo en términos de la variable u. Entonces en el lugar de x vamos a poner u cuadrado menos 1. Por lo tanto voy a agarrar u cuadrado menos 1 y lo sustituyo en el lugar de x. Ya tenemos entonces u cuadrado menos 1. En el lugar de raíz de x más 1 voy a poner u nada más. Entonces esto lo voy a poner entre paréntesis para que me indique que luego lo voy a multiplicar por la variable u. Bien, entonces ahí tenemos por u. Ya hemos sustituido entonces x y hemos sustituido la raíz de 1 más x. Y luego hay que sustituir de x. ¿Pero cuánto es de x? Pueden observar que de x es 2u por du. Entonces todo esto por 2u por diferencial de u. Bien, y entonces observamos que podemos sacar el 2. Nos va a quedar internamente integral de... Esto lo dejamos igual, u cuadrado menos 1, pero ahora ese u cuadrado menos 1 va a multiplicar ¿a qué valor? Pueden observar que eso va a multiplicar a u cuadrado. Entonces todo esto ahora multiplicado por u cuadrado. Todo esto por diferencial de u. Entonces pueden ver de que desarrollaríamos este producto. Aquí vamos a tener u a la cuarta menos ¿qué valor? U cuadrado. Entonces vamos a hacer eso para que miremos que debemos de llegar a la misma expresión que teníamos mediante el otro método. Entonces aquí vamos a poner 2 veces la integral. Por acá vamos a tener u a la cuarta por du. Entonces expresamos u a la cuarta por du. Ahí está nuestro u a la cuarta por du. Para luego aplicar la integración. U a la cuarta por du. Luego pueden ver más por menos sería menos. Y 1 por u cuadrado pues va a ser u cuadrado. 2 veces u. Bien. Vamos a ponerlo acá el 2 veces la integral de u cuadrado. Entonces ponemos acá la integral de u cuadrado y luego por el diferencial de u al cuadrado por el diferencial de u, y entonces pues pueden observar que eso pues ya está más sencillo de resolver. Va a ser 2u a la quinta sobre 5 menos 2 tercios de u al cubo, que es la respuesta similar que tenemos en el ejercicio anterior. Bien, entonces les decía que esto va a ser igual a 2 quintos, 2 sobre 5, ¿verdad? ¿Cómo dice? Dígame. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Me Sí se escucha? escucha, sí se escucha. Ok, Sí. entonces estamos 2 quintos de u a la quinta, ¿verdad? El 5 es el denominador de u a la quinta sobre 5. Luego tendríamos entonces menos, aquí vamos a tener ahora la integral de u al cubo, perdón, de u cuadrado, pero la integral de u cuadrado es u al cubo sobre 3. Entonces ya voy a asociar el 2 tercios, el 2 que tengo ahí, y el 3 de la integración en el denominador. Entonces ahí nos queda 2 tercios y luego pues vamos a hacer u elevado al cubo, ¿verdad? Que es la integral de u cuadrado. De u elevado al cubo y entonces más nuestra constante c. Y todo esto más la constante c. Entonces ya hemos resuelto el problema en términos de la variable u. Ahora pues simplemente lo vamos a resolver en términos de la variable x. Es decir que aquí donde nos aparece u vamos a sustituir por x
más 1 bajo radical. Y entonces esa sería nuestra respuesta. 2/5 de la raíz de x más 1, todo esto elevado a la quinta, o bien x más 1 a la 5 medio menos 2/3, x más 1 a la 3 medio, que es el mismo resultado que teníamos anteriormente, ¿verdad? Vamos a terminarlo para que pues comparemos los resultados. Y entonces aquí pues evidenciamos de que un ejercicio se puede trabajar por diferentes métodos. Incluso un ejercicio puede tener diferentes respuestas, pero estas respuestas tienen que ser funciones equivalentes, es decir, que al derivarlas me tiene que dar la misma función que tengo en el integrando. Bien, entonces para que ustedes pues se den cuenta de que manipular estas expresiones. Entonces les decía x más 1 acá, ¿verdad? Y todo esto debe de ir elevado a la 5 medio porque está bajo raíz. Entonces vamos a ponerlo todo esto elevado aquí a la 5 medio. Y luego tendríamos menos 2/3, que es lo que tenemos por acá, ¿verdad? Entonces ahí lo tienen, el 2/3, abajo el 3. Y todo esto que tenemos ahora pues va a ir elevado a la 3 medio. Vamos a ver si lo podemos copiar. Y solo lo quitamos el 5 y le ponemos 3. Ahí está. Entonces, y en el lugar de 5 pues sería 3. Y luego todo esto más la constante C. Bien, y entonces ahí tenemos nuestra respuesta. 2/5 de x más 1 a la 5 medio menos 2/3 de x más 1 a la 3 medio más la constante C. Esa es nuestra respuesta, que lo podemos ver en el documento que tenemos por acá, en el documento de PDF, ¿verdad? A ver, ¿dónde está? Es acá. Integración por partes. Ahí tienen, miren. Ahí tenemos la expresión, dice, este ejercicio se puede resolver por cambio de variable. Y entonces ahí tenemos nuestros 3 medios más 1 sería 5 medios. A ver, era ¿verdad? X raíz de 1 más X. Y aquí está haciéndolo en integración por parte. Les decía pues que estas son respuestas equivalentes y tienen que darnos la misma derivada. Cuando yo derivo esto, me tiene que dar esto que tengo acá. De manera similar, cuando yo derive esta expresión que tengo acá, me debe de dar lo mismo. Entonces el 3 baja, ¿verdad? Y cancelamos ahí 2/3 con 3 medios y hacemos la derivada interna ahí. Bien, entonces hasta ahí pues tenemos lo que es la técnica de integración por sustitución, así consolidando eso, y lo que es la integración por partes. Por aquí hay unos resúmenes, ¿verdad? Siempre con las funciones trascendentes y las funciones algebraicas. Pueden ver una función algebraica y una función trascendente, x a la n, x a la n, x a la n, e a la ax, seno de ax, coseno de ax. Y luego pues tenemos acá de que u va a ser x a la n, que el de b va a ser e a la ax para este caso, o bien seno de ax, o bien coseno de ax. Porque recuerden que tenemos algebraica y exponencial, algebraica y trigonométrica. Algebraica y trigonométrica, pues prevalece la algebraica ahí. Entonces ahí pues también pueden leer esa parte. Pueden ver en esta que aquí tengo dos funciones trascendentes, exponencial y trigonométrica. Entonces, si nos vamos uniéndolas, usando el hilate, pues podemos ver que en el hilate está primero la trigonométrica y después está la exponencial. Entonces nuestra u sería la trigonométrica y nuestro db sería lo que queda, e a la ax por dx, vendría a ser el db. Y luego pues ahí tienen ejercicios propuestos
En este primer ejercicio les pedía únicamente reconocer quién sería el U y quién sería el DB utilizando la expresión y late. Entonces pueden ver que tienen una algebraica y tienen una logarítmica. Entonces en este caso el U siempre va a dominar la logarítmica y la algebraica vendría a ser x al cubo por dx el db. Bien, ¿por qué? Porque recuerden el orden de prioridad. La logarítmica vendría a ser el U y la algebraica, que es la que está de segunda, en la expresión, ¿verdad? Va a ser el db, x al cubo por dx. Ahora aquí tengo la algebraica y la exponencial. Entonces, en este caso, el U es la algebraica y la exponencial por el dx vendría a ser el db. Aquí pues tenemos una algebraica y una trigonométrica, pues aquí domina la algebraica para U y el db seno de 3x por dx. Y aquí tendríamos como el último caso, e a la 2x por el seno de x por dx. El U aquí sería seno de x y el db sería e a la 2x por dx. ¿Por qué? Porque tenemos prioridad para trigonométrica y después para la exponencial en el db. Bien, entonces ahí solo les pedían eso, reconocer utilizando esta estrategia quién va a ser U y quién va a ser el db. Y luego aquí tenemos estos ejercicios propuestos. Les dice que no todos pues requieren integración por parte. Por ejemplo, miren, que tenemos aquí logaritmo de x al cuadrado sobre x por dx. ¿Cómo sería la solución para ese? ¿Quién sería U? O puedo hacer un cambio de variable antes de hacer una integración por parte. Hay un reconocimiento para la función compuesta. A ver, miren ese, ya lo hicieron Estos estaban propuestos para que ustedes pues los trabajaran. La integral del logaritmo de x al cuadrado sobre x por el diferencial de x. ¿Cómo lo hicieron ese? Los escucho, chicos. Si me van a mostrar algo, me dicen. ¿Cómo hicieron ese? Logaritmo de x al cuadrado sobre x por diferencial de x. ¿O cómo lo podemos hacer? A ver, denme los pasos a seguir. ¿Será que tenga que utilizar integración por parte? ¿O será que pueda hacer un cambio de variable? ¿Reconocer ahí algún patrón de función compuesta? ¿Qué me dicen? Ln de x al cuadrado sobre x. Lo voy a poner acá para que lo miremos. Me digan qué es lo que podemos hacer. Ya les comparto, solo lo estoy poniendo. Entonces es logaritmo natural de x, todo esto está elevado al cuadrado. Se me olvidó poner un paréntesis aquí, ya lo voy a poner así. Todo esto está elevado al cuadrado. Ahí está. Aquí ponemos x y luego pues ponemos d. Bien. ¿Lo están viendo el ejercicio? Chicos, no los escucho. No, profe, está en el PDF. Ok, entonces le voy a dar compartir aquí para que miremos el ejercicio. Ahora sí, ¿verdad? Ese es nuestro ejercicio que les decía. Ln de x al cuadrado sobre x por dx. ¿Cuál hacemos integración por parte o hacemos cambio de cambio de variable o reconociendo el patrón ahí de alguna función de tal manera que su derivada esté en el integral?
Les voy a dar ¿cómo es que le decimos? Ay, se me olvidó. Le voy a dar una pista. ¿Qué pasa si hacemos u igual a logaritmo natural de x? Si hago u igual a logaritmo natural de x, ¿cuál es la derivada de u? ¿Cuánto es la derivada de ln de x? ¿Cuánto es la derivada del logaritmo natural de x? 1 sobre X. 1 sobre X, ¿verdad? Aquí lo voy a escribir. Esto va a ser 1 sobre X. Y entonces podemos ver cómo estamos derivando con respecto a X. Entonces aquí voy a poner por el diferencial de X, que es lo que debería ir debajo de acá. Bien, entonces pueden ver que esta expresión 1 sobre X por dx lo tengo aquí. Esto pues lo podría escribir de qué manera para que lo logremos ver, igual a la integral de quién. Pueden ver que lo puedo escribir como, voy a escribirlo por acá para que miremos. Aquí voy a poner 1 y por aquí pongo x y a la par pues le pongo logaritmo natural de x, todo eso al cuadrado, ¿verdad? Entonces y entonces podemos ver de que ahí está presente la derivada de la función, por lo tanto podemos hacer un reconocimiento de patrón como función compuesta. Ln de x, todo esto al cuadrado y todo esto por diferencial de x. Bien, entonces aquí tengo u igual a ln de x, la derivada de u pues va a ser 1 sobre x que tengo aquí por dx. Y entonces podemos ver que la función interna va a ser ln de x y su derivada está presente 1 sobre x por dx. Y entonces esto lo podemos escribir como la integral de quién ahora sería como la integral de u al cuadrado por el diferencial de u. Y entonces, ¿cuánto me da la integral de u al cuadrado? Aquí es igual a la integral de u al cuadrado, diferencial de u. Y entonces podemos ver que la integral de u al cuadrado, ¿cuánto viene a ser? Digan cuánto es. U al cubo sobre 3. U al cubo sobre 3. Ya reconocí esa voz yo. U elevado al cubo, ¿verdad? Sobre 3. ¿Más cuánto sería? Porque ya estoy integrando más la constante c. Y luego pues ponemos en términos de nuestra variable original, que vendría a ser 1/3. Lo podemos escribir acá como 1/3. ¿De quién sería Joel? 1/3 de u al cubo, pero ¿quién es nuestra u? Es ln de x. Entonces aquí vamos a poner ln de x, todo eso elevado al cubo. Bien, entonces por aquí pueden observar de que ya voy a ponerlo para que nos quede logaritmo natural de x, todo esto elevado a la 3, ¿verdad? No se me fue ahí. Más cuánto, más la constante c. Y ahí esta sería nuestra solución, 1/3 de ln de x al cubo más la constante c. Pueden ver que cuando yo derivo esto, el 3 pasa como coeficiente, ln de x queda al cuadrado por la derivada interna, que vendría a ser 1 sobre x. Entonces les queda ln de x al cuadrado sobre x, que es la función que está en el integrando, más la derivada de una constante es 0. Entonces pueden ver de que aquí no fue necesario hacer integración por parte. Hay que reconocer que sí hay un reconocimiento de patrón con funciones compuestas, ver cuál es la función interna, ver si está presente la derivada de la función interna y se resuelve pues más fácil de esa manera. Bien, entonces ahí tienen eso otro ejercicio y ahí tienen pues esos otros
que hay que trabajarlo. Me da la impresión que no los han hecho. No sé pues si estoy equivocada. Por ejemplo, este otro, ¿cómo lo harían? Miren, coseno del logaritmo natural de x por dx. Pueden ver de que tengo una función coseno donde el argumento es logaritmo natural de x. Bien, y entonces alguien me podría decir, bueno, hagamos u igual a ln de x. La derivada de u sería 1 sobre x por dx, pero no tengo presente 1 sobre x por dx aquí. Entonces no puedo hacer un cambio, una sustitución, ¿verdad? Habría que ver si puedo hacer antes un cambio de variable aquí. ¿Cómo harían ese? Porque si no, pues si lo hacen por integración por partes, sería escoger este coseno de ln de x, la algebraica sería la unidad y por el de x. Bien, entonces, pero pues les sugiero que si podemos hacer un cambio de variable antes o cómo lo trabajarían ese. Para que lo trabajen de manera similar este otro, coseno de la raíz de x. Pueden ver en este que tenemos aquí 2x al cubo por el coseno de x al cuadrado. Miren, podemos observar que tenemos una función polinomial y aquí tenemos una función trigonométrica. Entonces podemos aplicar integración por parte haciendo u a 2x al cubo y el db lo que queda, la integral del coseno de x al cuadrado. Pero hay que ver cómo resolvemos la integral del coseno de x al cuadrado. Me parece que se vuelve una integral de tal manera que no tenemos hasta ahí herramientas para resolver coseno de x al cuadrado con una sustitución. Si necesitamos hacer un cambio de variable primero. Bien, entonces necesito pues que los trabajen para ver cómo lo van haciendo. ¿Ya los han trabajado? No los han trabajado, ¿verdad, chicos? Bien. Eso es en lo que respecta aquí a esta técnica de integración por parte. En el otro, documento. ¿Sí? Pantalla. No No la nos estoy está compartiendo pantalla. Ok, No, ya se acabó. ya ahorita se las comparto. Déjenme que se las comparto. Ok. Entonces les decía de que en este otro documento también hay ejercicios propuestos. Miren, ejercicios propuestos están ahí. Identificar el U y cuál es el de U. Por ejemplo, en este primero, ¿cuál sería el U y cuál sería U y cuál sería el de U? Tienen 8x al cuadrado más 1, 16x por dx. ¿Quién haría la función interna? El papel de función interna. ¿Qué pasa si hago u igual a 8x al cuadrado más 1? Solo 8x al cuadrado más 1. ¿Cuál es la derivada de 8x al cuadrado más 1? La derivada de 8x al cuadrado, ¿cuánto es? 16x. 16x. La derivada de una constante es 0. Entonces pueden ver que el 16x está presente aquí. Entonces nuestra u vendría a ser 8x al cuadrado más 1 y nuestro du pues vendría a ser 16x por dx, que es lo que tenemos acá, miren. Entonces aquí eso. En el otro, si hacemos u igual a x al cubo más 1, pues su derivada es 3x al cuadrado. Y entonces está presente la función interna y está presente la derivada. Bien, aquí solo me piden identificar el u y el du, no me piden evaluarlo, pero una vez identificado pues ya es fácil evaluarlo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, si hago u igual a x al cuadrado más 1, su derivada es 2x por dx, entonces ahí yo necesitaría esta integral afectarla por un medio. Bien, pero entonces podemos poner que g de x por dx pues va a ser
2x por dx ahí. Pero para resolverla tengo que afectarla por un medio. Bien. Y después aquí hay otros, pueden observar, que son ejercicios también propuestos. Encontrar la integral indefinida y verificar el resultado por derivación. Miren, si hacemos u igual a 1 más 6x, su derivada es 6. Entonces le va a quedar u a la cuarta por du. Y la integral de u a la cuarta va a ser u a la quinta sobre 5, más la constante c. Pues esa derivada, ese resultado lo derivo y me debe de dar esta misma función. Entonces ahí tienen esos otros que pues hay que practicarlos, hay que hacerlos, ¿verdad? Recuerden que el diferencial de x, aquí le está diciendo con respecto a qué variable va a integrar. El diferencial de teta, aquí me dice que voy a integrar con respecto a la variable teta. Y así sucesivamente. Y aquí pues esto es similar a los ejercicios que aparecen en este documento sobre encontrar una ecuación para la función f que tiene la derivada dada y cuya gráfica pasa por el punto indicado. Entonces hay que encontrar cuál es la función que al derivarla me da 2 seno de 4x y luego evalúo el punto para encontrar el valor de la constante. Bien. Entonces eso era pues para consolidar esta parte que tenemos acá. Porque ya tengo que avanzar con la otra técnica de integración que es integración de potencias trigonométricas. Es el otro documento. Voy a ponerle una actividad aquí donde me entreguen esos ejercicios para que puedan trabajar ustedes y evaluarlos. Bien, entonces recuerden que les había dicho que si se iban a hacer en pareja, en grupo, por pareja, o si los tomaba aleatorio. No me han mandado quiénes van a ser sus grupos. Ustedes me parece que son ¿cuántos en total ahora? ¿Han entrado más personas? Quiero ver, permítanme. Dice que habemos 15, es decir, ustedes siguen siendo 14, porque en este conteo me parece que estoy involucrada yo, sí. Sí, o no, quiero ver, permítanme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí. 8, 9, 10. 10 hasta allá, Oscar. 10, 10, 10, 10. 11, 12, 13, 14, así es. Entonces hay 14. Podríamos hacer grupo de 3, 4 por 3, 12 y un grupo de 2. O grupos de 4, 4 por 3, 12, ¿verdad? Y un grupo de 2 igual. Entonces, para que me manden, si no, pues los agrupo así al azar. No me han enviado eso. Bien. ¿Por dónde le Joel, vamos a enviar los grupos? ya me los hubiesen enviado, eso lo dije la vez pasada. ¿El grupo de WhatsApp? Sí, al grupo de WhatsApp. En este grupo número 1, ahí lo van siguiendo, tales y tales. Grupo que aparezcan, pues, ustedes, una de ustedes escribe y estos son mis integrantes. Bueno. Ya, para que lo envíen. Y pues asignarles las tareas en base a esos ejercicios que tienen para ver cómo los van a, si está correcto lo que están haciendo. Ya. Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna duda. Si no, pues me dicen, ¿verdad? Para subirlo de Aura Balmaceda, estamos por aquí, Omar Emilio, Yukari, Yaosca, Vivian. ¿Cuántos estamos en total? Solo miro 9. Esos son los que estamos, 9. ¿Cuántos miran ustedes, chicos? 1, 2, 3. A mí me salen 9, incluyendo, bueno, incluyéndome seríamos 10. 10.
Ah, pues 10 hay. Sí, 9, sí. Y conmigo 10. Ok, y somos 14, no vinieron 5. Bien, entonces está Yukari, Joel, Alejandro, Luis Sebastián, Eli Ángeles. Por aquí tenemos Ana Angélica, Alan Josué, Catherine y Vivian. ¿A quién no llamé? ¿No llamé a alguien más? Solo esos son los que tengo visibles. Ya se me salieron los desconocidos, usuario desconocido. Bien, entonces no sé si hay alguna otra duda. Si no, pues voy a hacerle el documento de la otra parte y para trabajar esa otra parte, chicos. Entonces quedaríamos por ahí. Uy, aquí ahí está. Vamos a ver cómo se trabaja esta. Entonces, estamos en contacto a través de este mismo enlace y a través del WhatsApp. No hay preguntas, chicos. ¿Me escuchan? Parece que no me escuchan estos chicos. Sí, profesora, sí la No, no hay escucho. problema. Bien, entonces por ahí quedamos, les decía. Por aquí alguien me escribió. Vamos a ver qué dice. Todo bien, ok. No, profe, dice a qué se refiere Ana Angélica. Entonces recuerden de mandarme por el WhatsApp los grupos para yo agregarlo. Tiene que ser por el WhatsApp porque yo voy a entrar a la plataforma y voy a crear los grupos. Bien, y ahí pues les voy a poner las asignaciones. Entonces ahí nos seguimos viendo. Que tengan buenas tardes. Se cuidan. Buenas tardes, Igual, profesora. profe, buenas tardes.